Minutos de la mañana. Continuamos. Me pregunto si está nuestro siguiente invitado. Ahí lo vemos, sí, efectivamente. Se trata del ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón. Gracias por aceptar esta conversación a esta hora de la mañana. Ministro, quiero empezar con un tema que conversábamos ayer con la ministra de Educación a propósito de la grave situación que enfrenta Durán, en términos obviamente educativos con ella, pero quiero relacionarlo porque es una cosa está ligada con la otra. El nivel tan alto de violencia, una cosa impresionante, 12 muertos en un día, 12 muertos en un día en diferentes sectores de Durán. Realmente decíamos ayer, no tenemos que naturalizar, no tenemos que normalizar esto no es normal. Bueno, pero lo que se esperaría entonces, si no es normal esta situación, porque no lo es, ¿por qué no está, no sé, si han ido 10 miembros del ejército, pues que vayan 500 miembros del ejército? Si han ido 30 operativos de policía, ¿por qué no van 80? Me explico, no podemos normalizar que las titulares aumenten en personas que matan y pues no sé cuál será el desenlace de este episodio, ministro. Buenos días. Muy buenos días, como siempre un enorme gusto compartir. Un saludo a todos los distinguidos oyentes de Radio City. Efectivamente, hay un grave problema en Durán. Hay zozobra, hay violencia, hay miedo en el hermano cantón de Durán. Tú decías una serie de medidas, todas se están implementando y tienen que mejorar, tiene que haber mayor efectividad en el tema. Una de esas es la inmediata incorporación, entre otras cosas, de los vehículos tácticos blindados por parte del ejército ecuatoriano para que intervengan en las calles de Durán y que puedan, tanto de la forma disuasiva como en forma combativa, poder enfrentar este tema que es notoriamente de crimen organizado, enfrentamiento de bandas, donde aparte se dan víctimas de todo orden, niños inclusive, lo cual debe ser condenado. Pero ministro, Es al nivel de la violencia con que actúan no grupos delincuenciales, sino grupos criminales organizados, básicamente relacionados con el tema del narcotráfico, ¿no? Pero ministro, le iba a decir, me parece estupendo, sin duda, que es necesario, importante, por ejemplo, el recorrido de estos vehículos, ¿no? Pero finalmente, ¿eso qué? Disuade en ese momento. Los vehículos recorren las calles, no tienen ningún enfrentamiento, porque obviamente si saben que va a haber ese operativo, los maleantes pues no es que van a enfrentarlo, porque saben que ahí sí podrían salir perdiendo. Es decir, la medida, lo que quiero llegar, lo de fondo, va por otros temas, pues ministro, porque de lo contrario, pues militaricemos 100% y entonces esa será la manera de que puedan vivir en paz los durandeños. Presumo que no. Es decir, tiene que haber una estructura, una aplicación de manera integral de varios frentes para que esto realmente funcione. Lo puse como un ejemplo para sumar, no como la salida ideal, porque esto es un tema complejo que tiene varias aristas. Obvio. Esto no es de soplar y hacer botella. Puse un ejemplo para que ver el tema de la efectividad, el tema de los recursos, para qué sirven los materiales que se están llegando, entre otras cosas. Y sí, recordemos que ya Durán ha tenido varios estados de excepción al respecto. Ha habido fuerzas de tarea conjunta. Uno ve cómo cada cierto tiempo baja el índice general de criminalidad y de repente se dispara justamente por el tema de la intervención de estos grupos criminales, donde en este caso la Policía Nacional, de la mano, y aquí tiene que haber también mucha unión al respecto, cuando se los tome a estos que han desatado nuevamente una guerra en el hermano cantón de Durán, la justicia no lo suelta, ¿no? La justicia los sentencia y se quedan donde deben estar, entre otras cosas. Pero sí concuerdo, es un tema integral con una fuerza de tarea común. Ministro, usted recuerda perfectamente un episodio guardando las distancias, el secuestro de Naim Isaías y el desenlace, y las consecuencias en el tiempo luego de ese episodio. Se dice que ese episodio justamente provocó la desintegración de algo que estaba en efervescencia, que era el terrorismo. Entonces, insisto, guardando las distancias, ¿por qué no, considerando que se sabe con exactitud dónde están los puntos calientes de Durán, por qué no se va y se procura una acción mucho más decidida de investigación, de casa por casa, de yo qué sé? Es decir, para que finalmente haya de pronto una reacción y que algo suceda?
Es que, perdón si soy un poco insistente en esta idea, pero lo cierto es que el tiempo transcurre y los resultados no se dan. Es decir, hay operativos importantes, y hay incautaciones importantes, pero las muertes continúan y aumentan, pues, ministro. Tú eres insistente, yo también, y te voy a repetir exactamente lo mismo en líneas generales como ministro de gobierno, porque no soy comandante de policía, pero mi obligación por transparencia en la información es hablar conceptualmente de los temas, más allá de los detalles, porque insisto, no soy operador policial, valga la aclaración. El segundo, el paralelismo es interesante para la reflexión histórica, pero no se parece en nada con la Dije situación guardando las actual. distancias, ¿no? Pero en nada entre el incipiente grupo guerrillero que fue efectivamente combatido Aniquilado. Ujú. en ciernes y que después llegó a un acuerdo de paz sobre los hechos violentos con el crimen organizado y terrorismo contra los ciudadanos del Estado que estamos viviendo, con decenas de miles de personas involucradas. Así que es un tema mucho más complejo. Yo entiendo pues que a veces en el simplismo se puede hacer un paralelismo, pero no tiene parangón, ¿no? El enfrentamiento contra el crimen organizado, producto de una violencia Sí. por narcotráfico. Tal La vez otra, eran guerrilleros terroristas más confundidos que mandados a hacer, por supuesto, temas ideológicos, ¿no? Valga la aclaración. era la Entonces, actitud lo sí, que quería destacar, ministro, la actitud de pero por supuesto, confrontar de actitud de manera firmeza. contundente. Tanta firmeza ha existido que parte del problema, parte, no el problema, es la reacción ante la acción del gobierno. Porque si la acción del gobierno hubiera sido pusilánime contra los narcotraficantes y contra el crimen organizado, le aseguro que estuviéramos viviendo calma chicha, que es lo que algunos añoran. Es justamente por ese enfrentado a las bandas, por enfrentarse a los líderes, me explico, por incautar más que nunca la droga, por meterlos a la cárcel, por meterlos a la roca, es entre otras cosas la reacción de ellos. No creas que por la intervención del Espíritu Santo, justamente por la intervención, a menos que haya gente que considere que la solución es hacerse la vista gorda, que parece ser que eso es lo que sucedía antes. ¿Qué hacemos con el SNAI, ministro? ¿Realmente usted cree que es pertinente que se mantenga esa estructura corrupta a propósito de todo lo que estamos viviendo? Lo que hay que efectivamente cambiar, denunciar, son los elementos, los más elementos, no las instituciones. Pues si ya se parecemos a las instituciones, pues este es el juego perfecto de la Pero novia, es y que no eso no pasa ni puede una existir. cosa ni la otra, pues, ministro. Si tú lo dices. A ver, eh, tenemos a SNAI que tiene problemas Puede muy haber graves de malas corrupción. acciones, no confundir con las instituciones. Mañana hay un mal elemento policial, la policía. Es que eso es lo que va complicando también las cosas, ¿no? Entonces, en los últimos incidentes, yo he sido bastante enfático porque esa es mi labor. Señores, fue el gobierno quien decidió el cambio de un recluso de mucha gravedad en sus actuaciones hacia la roca. Fue un juez el que lo devolvió, valga la aclaración. Entonces, ojo, siempre puede haber cambios, siempre puede haber sanciones, pero hay que respetar la institucionalidad. Pero, Tiene que haber un órgano que es el encargado del sistema de rehabilitación, del mal llamado sistema de rehabilitación, pero tiene que existir, pues, ¿no? pero el Porque no SNAI no existe hizo sin nada. el SNAI. El SNAI no hizo nada para impedir que el traslado, que debió haberlo hecho. Estuvo al tanto del tema y no lo hizo. Ah, o sea, desobedecer una decisión judicial. Eso es lo No, que tú recomiendas. antes de que sea trasladado, SNAI tenía que pronunciarse sobre el traslado y decir, a ver, no, usted no puede sacar a este señor por esto y por lo otro. No lo Eso dijo. se hizo. A ver, mi querido Andrés, vamos despacito, que sé que cada vez que estamos en esta te emociona y entras Sí, como perdón. carrete en este tema. Yo entiendo, esa es parte de mi trabajo, yo No, lo ya, hago está bien. con mucho gusto. Ese relato es nuevo, ahora resulta ser que ya no es que es insuficiente, sino que no hizo nada. Está en la audiencia la intervención del SNAI, por Dios, está en la audiencia, está grabado la intervención de la motivación y la justificación. Pero como tú comprenderás, el que está del otro lado, pues sí viste quién era el juez, ¿no? Que ya tiene algunos antecedentes y precedentes en el mismo tema de los grupos delincuenciales organizados. Obviamente, nunca le hizo caso, porque ya que el tema estaba armado. Pero yo quiero valorar hacia atrás. ¿Quién fue que tuvo la decisión de cambiarlo? El gobierno. ¿Quién es el gobierno? Para bien o para mal, el SNAI. Ahora resulta ser que somos los culpables de cambiar. Por Dios, entonces mejor no hacer nada, que parece ser que la fórmula de algunas personas. Y eso creo que no es lo correcto para el Estado ecuatoriano. Entonces, uno puede ser que esté o no esté de acuerdo con ciertos hechos,
pero no decir que no existió el hecho. El hecho es que en la audiencia se justificó y se motivó por asuntos de seguridad el porqué del traslado. Y fue un juez el que ordenó que se lo regrese a la regional que se nomina. Leo el comunicado de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados de Núcleo del Guayas sobre el caso del traslado de Fito y se menciona que el SNAI dice no presentó informe policial técnico de inteligencia o documento alguno que determine la peligrosidad del sentenciado y justifique el traslado por motivo de seguridad. Informes que obligatoriamente deben ser proveídos por la institución. Es decir, lo dice este comunicado de los magistrados Núcleo del Guayas. Sí, conozco, ya lo repetí en Ecoavisa y aplasto el botón. La Asociación de Magistrados puede decir samba canuta para defender a ese mal servidor judicial que ya tiene antecedentes de favorecer a estos tiperos. En la audiencia se motivó y se justificó el traslado, más allá que es público y notorio, menos para el juez y sus compinches de la Asociación de Magistrados. Ok, entonces, no hay solución de forma entonces en este momento, porque... Nadie ha dicho que no hay solución, pero no es aplastar un botón y soplar. Poco a poco se está trabajando, se está haciendo cosas, se está aclarando, se está tomando acciones, se está interviniendo. Desde el 25 de julio hay estados de excepción donde han entrado las Fuerzas Armadas, se han hecho requisas, se está mejorando, estamos mejor que antes, siempre hay problemas, señores, porque son los demagogos, pueden decir que no pasa absolutamente nada, pero se están tomando acciones. Sobre esas acciones se puede criticar, y eso es normal, pero no decir que no se ha hecho nada. ¿Ha habido... Entre otras cosas, el traslado de este recluso de alta peligrosidad. ¿Se ha separado a alguien en el SNAI, ministro? En las últimas administraciones, sí, recordemos que el nuevo director, el coronel, tiene creo que mes y pico, ¿no? El nuevo, tiene mes y pico. Vaya, ya, se me quedaba un tema, aunque usted no, claro, no tiene por qué tal pronto manejar el tema, se me quedaba un tema de Durán, porque es que hubo un programa que se anunció de la policía para las escuelas, un programa de carácter escolar. Eso ocurrió hace varios meses, que se anunció que iba a suceder, es decir, que la policía iba a poder acompañar a los establecimientos educativos. Hace 2 meses de aquello, eso no ha ocurrido. No sé si tenga alguna información al respecto. Sí, sí puedo y tengo que complementar y apoyar lo manifestado con la ministra de Educación y tengo un poco que ver con todo. Yo soy ministro de gobierno, tengo que ver con la gobernabilidad, por eso manejo todos los temas. Es un programa interesante con ciertos detalles y particularidades que la ministra ha repetido en cuanto al tema de las armas, entre otras cosas. Siempre el apoyo a la institución de la policía va a ser importante y entre otras cosas, esa es una de las alternativas, es que no es que olvido alguno, sino que implementar todo tiene una lógica por el cual comprendo más que nadie las vicisitudes, la preocupación de las dignidades de las autoridades de Durán y por qué el tema que haya o no haya clases. La ministra ha considerado, y creo que es lo correcto, que debe haber las clases, obvio, que los estudiantes deben ir con la seguridad del caso, obviamente, pero tiene que haber clases. Que no estén en clases va a empeorar mucho más la situación y no creemos que esto es a nivel de una pandemia donde debe haber una suspensión. Los jóvenes deben estar en su hábitat, deben estar con sus compañeros, deben estar con sus profesores. Muchos de los problemas que se está viviendo en el post-pandemia, inclusive en índices de deserción, de violencia, tienen que ver con lo que sufrimos todos en el tema de la pandemia. Así que, como bien ha señalado la ministra de Educación, estamos trabajando en la implementación de ese programa que tiene que ver mucho con cuestiones de prevención en materia de seguridad en Durán y ojalá en otros puntos del país también. Y se aplique, porque, insisto, eso fue hace 2 meses y todavía no hay la presencia policial. Pero no es por olvido, es porque hay no una sé por lo que sea, pero no está pues el resultado. Entre otras cosas, del manejo de que si las personas están armadas o no dentro de una escuela. Hay posiciones, conceptos, pero no es por olvido. Eso es lo que quiero siempre hacer. Ahora, ¿cómo hacer también otro detalle que se me olvidaba? Tal vez me ofusqué, de Durán, que tiene que ver con la situación administrativa. El alcalde de esa ciudad pues realmente anda como nómada de un lado para otro, no se sabe de dónde pernocta en un lado, pernocta en otro, y él ha solicitado medidas de emergencia para solucionar, para minimizar y que pueda administrar la ciudad. ¿Cuál es el panorama en ese sentido, ministro? A ver, vamos a apartar las cosas y los conceptos. Primero,
la preocupación y la solidaridad permanente con el alcalde de Durán, Imagínense. que tanto como autoridad como persona merece toda la preocupación del país entero. Recordemos que después el presidente es el funcionario más resguardado que está en el país, con protección policial desde el primer momento. Y valga la aclaración histórica, cuando sufrió el atentado, las 2 personas que fallecieron eran policías ecuatorianos. O sea, por ese caso, como ahora andan con la duda de esto, de dice qué, las omisiones y tantas cosas, tantos filósofos ahora de la seguridad. Uno, así que respaldo absoluto, y él bien sabe, más allá que comprendo la situación que vive, cómo hemos mantenido diálogos permanentes con respecto tanto a su seguridad y otras cosas. Ahora, lo segundo, el caos que se vive, que para mí es arrastrado, y que el nuevo alcalde es hasta víctima de ese sistema que no se hizo en la noche y en la mañana, Andrés. Lo que pasa en Durán y lo que la cooptación por parte de grupos criminales de ciertos estamentos administrativos, no creo que se dio el 14 de mayo. ¿Ya? Ahora, el quehacer administrativo de cómo él maneja, él es una autoridad absolutamente autónoma, más allá del respaldo de seguridad, de toda la problemática, lo que pasa en la ciudad, de lo que tú, con mucha razón, iniciaste la entrevista con todas estas preocupaciones, etc. El manejo administrativo del cabildo de Durán y las medidas que él tome le corresponden a él y al Consejo Municipal. Los gobiernos centrales no intervienen en ese tipo de situaciones. Otro tema, ministro, ¿cómo está el tema de las finanzas del gobierno a propósito de la deuda que se dice por sentencia tendrá que cubrir con el Consejo de la Judicatura? Mientras tanto, el ministro de Finanzas ha mencionado que están al día, que están cumpliendo. En fin, ¿cuál va a ser el desenlace de este tema? El ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, ha sido muy claro. En lo presupuestado en este año, estamos completamente al día. Aquí ha habido un manejo ordenado de las finanzas públicas. Con referencia a esa acción de protección que se presentó y que han ganado, donde de manera muy simple ponen recursos. Todo el mundo quisiera más recursos. La gran pregunta es de dónde salen los recursos. Porque parecería que hay una mora, parecería que hay una deuda. Y deuda, no existe. Sobre eso, el ministerio ha presentado una serie de posiciones para que le aclaren, para que le precisen si es del caso. Eso no es de efecto inmediato, para ver el juez de dónde mismo es que dice de dónde va a salir es la plata, porque la plata sale de un lado al otro. Pero el juez no tiene que decir eso, pues, de cómo se va a hacer la reforma presupuestaria, porque en una democracia los ministros de Finanzas y los gobiernos no reforman a la sola firma. Hay muchos casos que hasta por montos pasa hasta por la Asamblea Nacional, solo como anécdota para que el juez esté en mención sepa. Así que voluntad de cumplir lo presupuestado siempre ha existido. Es una de las cosas que el gobierno nacional ha podido manejar y lo ha manejado. Oiga, bien. Pero el juez no tiene que decir de dónde deben salir los recursos, pues eso es un problema del gobierno. Es que viene el tema de que aquí cualquier juez puede decir cualquier cosa, que viene el tema de la aplicación. Porque si también en varias materias viene y dice, necesito una sentencia, consigo una sentencia a cualquier juez, porque el que le pidió esto, más allá que lo hizo por sus propios derechos, tiene que ver con la judicatura, ¿no? Prácticamente voy parte. Y dicen que tiene que dar 300, 500, 700. Entonces van a poner un aprieto al gobierno. No es tan simple. La administración pública no es así. ¿Ya? Así que yo sí quisiera precisar de que el gobierno nacional está al día con la función judicial. Hay quienes se preocupan a propósito del equipo de asesores legales que tiene el gobierno, y lo digo a propósito de las iniciativas que ha enviado a la Corte Constitucional que han sido rechazadas. Incluso el día de ayer conversábamos con uno de los personajes que representaba un amicus curiae a propósito de un tema ambiental, pero en definitiva él decía que no comprendía por qué el gobierno de manera insistente o necia no se da cuenta de los errores y vuelve a repetir cuando ya la Corte le ha advertido que no es procedente lo que solicita. No sé, en términos generales, ¿no les preocupa que haya permanentemente un llamado de atención de la Corte a propósito de las iniciativas que plantea como iniciativas de carácter urgente, por ejemplo? Bueno, pues es un choque de conceptos jurídicos. No es porque son malos asesores, sino porque son visiones distintas. Claro, los que tratan de entrar a descalificar todo y se cree la mamá de Tarzán, pues el derecho constitucional y los opinólogos. Yo también he estado del otro lado, me las conozco de memoria. Aquí el choque que ha habido, válido, respetuoso, de altura. Yo siempre he manifestado que la Corte Constitucional está integrada por jueces que no dependen del poder político ni el maletín, como estaban acostumbrados hace tiempo. Entonces aquí la gran diferencia que ha existido, de alto nivel,
es lo que ellos consideran que es económico y que es urgente, y nosotros no pensamos lo mismo que ellos. Por eso nos han batido, nos han rechazado algunos, pero es por ese tema, que es un tema que para mí, y yo tengo estudios al respecto, no soy un caído en la hamaca, pero así es el choque de posiciones de lo que ellos consideran que es urgente. Para mí es un acto de gobierno, histórico y constitucionalmente. Quien califica la urgencia de un proyecto económico siempre ha sido el Ejecutivo. Resulta ser que la Corte se crea asambleísta constituyente y ahora ellos son los que califican la urgencia, cuando lo que debieron hacer es calificar la constitucionalidad de uno u otro artículo. Yo digo que todo esté perfecto y ahí se arman las posiciones jurídicas, pero ellos se han puesto reacios en el tema del sentido de la oportunidad que se ha. ¿Qué urgente? No, esto no, preséntalo cuando llegue a asamblea. Yo nunca me imaginé que iba a pasar eso. Yo lo que tenía claro es que yo no podía presentar un proyecto del Código de la Democracia, de Código Penal, porque no tiene que ver con economía. No es parte del tema ni que los asesores son caídos de la vaca, que son tontos, etcétera. No, no, de que ellos iban a calificar a su criterio la urgencia. Y cuidado, sientan un mal precedente. Cuando venga la próxima Asamblea Nacional, me explico, y ojalá que haya muchas luces y sea mejor que la anterior, cuidado también cuando el próximo presidente o presidenta de la República le envía un económico urgente a la Asamblea, 30 días, hay unos legisladores que no, es que esto no es urgente. Así que por ahí es que ha venido el debate, de altura y respetuoso, sin ningún epíteto. Aquí no es que nadie se quedó de año en derecho constitucional, pues acá son choques de posiciones muy dables en democracia, ¿no? Henry Cucalón, ministro de Gobierno, muchas gracias. Gracias por la disponibilidad para conversar y tratar estos temas. Sin duda se nos quedan otros, pero bueno, quedan un par de meses todavía, así que esperemos más adelante hacer una revisión para ver si finalmente queda o no la mesa servida, que eso es un poco el propósito también de ir evaluando lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos. Gracias, Henry, por haber estado aquí. Gracias, un abrazo. Igualmente. Bien, amigas, amigos, 7:59 de la mañana, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.